Nada, bienvenidos a este nuevo ciclo, a esta nueva sesión del ciclo sobre el bienestar del Club de Roma y para hablar de un tema que yo creo que está bueno, de alguna forma, ¿no? En una de las grandes preocupaciones que tenemos en este momento, que tiene que ver bueno, con las relaciones entre generaciones, fundamentalmente el intercambio intergeneracional. Y para ello contamos pues, con dos personas de mucho prestigio en este campo. Os las voy a presentar en orden precisamente en orden opuesto a cómo van a intervenir. La primera persona que os quiero presentar, bueno, yo creo que no necesita presentación, la verdad, es María Ángeles Durán. María Ángeles Durán es doctor vinculada de honor en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, al Departamento de Población del CSIC, bueno, doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias Políticas y Económicas, sección de Políticas, bueno, ha realizado estudios complementarios de Derecho, ha sido catedrática de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza y encargada cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, es profesora de investigación en el CSIC. Bueno, en el año 2002, yo por resumir mucho, recibí el Premio Nacional de Investigación para las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas Pascual Madoz y posteriormente el doctorado honoris causa por la Universidad de Valencia, Autónoma de Madrid y Granada. Bueno, ha desempeñado distintos cargos, ha sido profesora y ha hecho estancias en universidades extranjeras, Universidad de Michigan, Colegio de España en París, Instituto Europeo de Florencia, Universidad de Washington en el estado de Seattle, Universidad de Cambridge, y ha sido autora, pues, y es autora de muchísimas publicaciones, ¿no? Que han abordado, pues yo creo que los grandes temas, ¿no? O gran parte de los grandes temas que tiene la sociología en España, y a mí particularmente, que he leído parte de su obra, pues a mí me gustaría señalar especialmente todo lo que ha tenido de aportación al cuidado, ¿no? Que me parece una de las, por lo menos de lo que yo sé de María Ángeles Durán, perdón, una de las, bueno, de las cosas que a mí me gustaría destacar, ¿no? Tiene, bueno, muchísimos trabajos de investigación, tiene muchísimos libros, pero yo empezando por uno que a mí por lo menos me causó honda sensación fue La riqueza invisible del cuidado, que publicó la Universidad de Valencia, que yo desde luego he trabajado con intensidad. Así que María Ángeles, ya sé que tienes el tiempo de tu vida muy medido y que tienes muchas obligaciones. Yo te agradezco enormemente que estés hoy aquí y nada, y mil gracias por aceptar la invitación. Bueno, por otro lado, Dolores Puga, que será la primera oyente que tome parte en el programa de hoy. Bueno, Dolores y yo nos conocemos de hace también muchísimos años. Bueno, demógrafa. Yo estoy en Barcelona en este momento. Estudiaste aquí en Barcelona, si no mal Sí, recuerdo. sí. Bueno, has publicado muchas cosas sobre diferentes encuestas en demografía y yo creo que a mí una de las cosas que más valoro, bueno, has trabajado en cuestiones de cuidado, has trabajado en demografía del envejecimiento, en dinámicas de población, pero a mí me parece que también has hecho aportaciones en un campo que ahora cada vez es más relevante, ¿no? Que es el campo de las relaciones, de la soledad y precisamente hoy vamos a hablar de relaciones y de soledad, ¿no? También, bueno, ha colaborado con el Departamento de Personas Mayores de la Fundación La Caixa en diferentes trabajos, cursos, jornadas, etcétera. Y nada, yo también te quería, bueno, pues agradecer mucho el que estés hoy aquí y que hayas aceptado la invitación. Bueno, la dinámica es un poco la siguiente. Cada ponente va a tener, como es habitual, unos 20 minutos de exposición. Primero empezará Lola Puga, que nos va a hacer una mirada más generalista sobre lo que hay para centrarnos en la segunda parte en cuestiones más económicas por parte de María Ángeles Durán. O sea que Lola, mil gracias porque has sacado tiempo de tus diversas ocupaciones y habrás dejado ahí a tus niños un poco ahí de lado este ratito. O sea que te agradezco mucho que estés aquí y nada, adelante, mil gracias. Bueno, mil gracias a vosotros. Es un placer estar aquí con tantos amigos. No voy a decir viejos amigos porque me reñirán, pero bueno, amigos desde hace mucho tiempo
Muchísimas gracias al capítulo español del Club de Roma por la invitación. Muchísimas gracias a José Manuel. Gracias, Javi, por esta oportunidad para charlar y es un placer, como siempre, compartir charla con José Manuel, con Javi y muy especialmente también con María Ángeles, que ya hacía un tiempo que no nos veíamos y es siempre un placer encontrarnos. Con vuestro permiso voy a compartir una pequeña presentación. Bueno, No entonces pasa nada. decía que yo voy a abordar la mirada más demográfica, más de la estructura demográfica y cómo esto condiciona las relaciones entre generaciones dentro de nuestras poblaciones actuales y futuras, ¿no? Muchas gracias, Oscar, gracias, Nada, te siento el problema. nada, María Dolores. Y en concreto me pedía Javi que, que intentase pensar en las consecuencias de las estructuras demográficas en relación con la convivencia intergeneracional para el bienestar y el malestar, los bienestares y los malestares, ¿no, Javi? Entonces, pues bueno, esta es un poco la reflexión que he intentado hacer a partir de distintos aspectos en los que creo que podemos tener una reflexión en el debate de hoy, en el debate conjunto, si queréis, después lo discutimos. Yo os dejo un poco el pie de lo que a mí se me ha ocurrido que puede tener consecuencias para los bienestares y malestares en términos de convivencia intergeneracional a partir del cambio demográfico. Y por ello querría abordar en estos 20 minutillos, si veis que me extiendo, avisadme, por favor, para empezar un poco de la lectura que se hace del peso creciente de la población mayor, de la vejez, que en muchas ocasiones en el debate oímos discursos un poco en la línea del malestar. Que me decía Javier, ¿no? De, bueno, el peso creciente de la población es mayor como determinante de, por ejemplo, ciertas políticas públicas o incluso discursos que abogan por cierto edadismo, ¿no? Implicando, pues, por ejemplo, incluso propuestas de limitación de voto a determinadas edades, ciertos miedos, quiero decir, ciertos miedos al peso creciente de esa vejez, y de esas poblaciones mayores en relación con el cambio en estructura y con el envejecimiento de la población. Perdonad. Después querría también abordar las consecuencias que tiene el hecho de que las trayectorias biográficas de las nuevas generaciones tengan transiciones retrasadas. Con lo que en realidad muchos colegas, muchos demógrafos, lo que afirma es que se está produciendo un rejuvenecimiento, con lo cual a veces discursos que comparan nuestras trayectorias de vida a las de otras generaciones, que somos más mayores, con los actuales jóvenes, también resultan un poco injustos para los jóvenes, ¿no? En la línea del malestar, porque ellos son más jóvenes de lo que éramos nosotros a su edad, digamos. Entonces me gustaría también reflexionar un poco por ahí. Querría también poner sobre el debate, poner sobre la mesa para el debate el hecho de que no solo hemos transformado la estructura y las trayectorias biográficas, sino que además hemos pasado a ser una generación, una población de más generaciones. Hemos pasado de una población de 2 generaciones y media a una de 3 generaciones y media. Y esto tiene implicaciones en términos de vidas compartidas, de duraciones de vida, de estructuras, en términos de cuidado, de direcciones del cuidado entre generaciones o incluso del perfil de cuidador potencial, aquella generación intermedia que teníamos en las generaciones del pasado, esas de 2 generaciones y media, preguntarnos un poco dónde está ahora, ¿no? Que creo que también puede ser útil para ver esos distintos roles en relación con el bienestar y el malestar. Después me gustaría que nos preguntáramos también, con una estructura poblacional más vertical, más multigeneracional, si estamos ante una población, en términos de generaciones, eh, más vulnerable y por qué, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que le hacen más fuerte o quizá más frágil o más vulnerable en términos intergeneracionales? Y después quizá poner sobre la mesa algunos de los aspectos
más conocidos, que son los cambios generacionales notables que tenemos en el escenario poblacional, demográfico ahora mismo, en términos de cambios en formación, en permanencia en el mercado laboral, en trayectorias familiares y de pareja, y en términos de cuidado también. A ver si me da tiempo. Yo lo planteo y después, si os parece, debatimos. Solo un par de minutos, ya sé que algunos ya lo habrán oído muchas veces, pero para hablar de las nuevas poblaciones y de poblaciones más verticales y de cambios en estructura y dinámicas, me gustaría introducir muy brevemente por qué estamos hablando de poblaciones distintas y qué es esto del cambio demográfico. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que durante decenas de miles de años la esperanza de vida de la población fue extraordinariamente estable y estaba entre 30 y 40 años, hasta mediados del siglo XIX. ¿Qué ocurre a mediados del siglo XIX? Podemos avanzar, por favor. Pues desde a mediados del siglo XIX, un montón de transformaciones en los modos de vida, de producción, de alimentación, de higiene personal y colectiva, etcétera, empiezan a producir una serie de cambios que hace que desde entonces estemos ganando 3 años de vida por cada década que sobrevivimos, de forma extraordinariamente estable. Digamos que en dos pasos. En un primer paso, logrando reducir la mortalidad temprana, de forma que lo que hemos conseguido es ser más iguales ante la muerte, y en un segundo paso, prolongando un poquito las trayectorias de vida de todos, ¿vale? Prolongando nuestras duraciones de vida. Este gran, enorme cambio en la longevidad y en la supervivencia, que llevamos más de siglo y medio experimentando, es lo que ha transformado completamente nuestras poblaciones en todos los aspectos y especialmente desde el punto de vista generacional. El primer cambio es que al aumentar la longevidad, la fecundidad se adapta. A medida que no son necesarias tantos nacimientos para tener adultos de la siguiente generación y asegurar el reemplazo, la siguiente generación va reduciendo la fecundidad y en generaciones ya post-transicionales tenemos mortalidades bajas y fecundidades también bajas, ¿vale? Igual que en las pretransicionales teníamos alta mortalidad y alta fecundidad. Es decir, se reduce también el esfuerzo reproductivo. Y esto tiene diversas consecuencias, pero la que nos interesa en este momento es sobre la estructura de la población. Entonces pasamos de las poblaciones del pasado, esas que representábamos en forma de pirámides, a poblaciones que nunca más se van a volver a parecer a una pirámide, a poblaciones que se van a parecer mucho más a una torre. Si ustedes lo piensan bien, poblaciones que necesitan generar menos niños porque todos los nacidos sobreviven durante largas trayectorias de vida, son poblaciones, lógicamente, con más población a edades avanzadas, población de más edad. Esto nos lleva a esa estructura que en muchas ocasiones genera discursos alarmistas, ¿no? Sobre el peso relativo de la población de mayor edad. Ustedes veían que en la pirámide la población en la cúspide pues estaba muy reducida, mientras que en una estructura que se parece más a una torre tiene un peso mucho más importante. Pero en realidad este no es el único cambio. A mí me gustaría que le diéramos una vuelta a esto. No tenemos solamente poblaciones o estructuras de población, digamos, con población de más edad, sino también y sobre todo de más edades. Si ustedes miran simplemente, tampoco muy atrás, a los años 70 del siglo pasado, la mitad de la población tenía menos de 30 años y todas las demás edades eran la otra mitad de la población. En la actualidad tenemos pues aproximadamente un tercio por debajo de 30 años, otro un poco más de otro tercio entre 30 y 60 y un poco menos de otro tercio por encima de 60, pero tenemos una estructura mucho más diversa, un abanico con muchas más varillas. Tenemos más edades, más generaciones compartiendo nuestra población, con lo cual no es únicamente que tenga más presencia relativa, esa lectura, digamos, tradicional del envejecimiento como un porcentaje de población, ¿no? Sino que lo que tenemos es una trayectoria mucho más prolongada de vida. No, 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 no pases, yo te aviso, Óscar, perdón, gracias.
una trayectoria mucho más prolongada de vida una vez traspasado ese umbral de, pongamos los 60, 65, en donde queramos poner el umbral. ¿Puedes volver atrás, por favor? Perdón, ¿eh? De, de la vejez. Como veis, tenemos una trayectoria ya, esa presencia relativa de población, digamos en azules, que son los que están por encima de 60 años. Pensad que la duración mediana de vida a partir de 60 años son de casi 35, ¿vale? Quiero decir, pensad en la duración de esa etapa de la vida que estamos, digamos, metiendo en un solo saco cuando hablamos de vejez y hablamos de esos 30, 35 años como si fueran edades idénticas, generaciones idénticas, con las mismas necesidades. Y a veces hacemos comparaciones, y comparamos a los menores de 15 con los mayores de 65. Esto tenía sentido cuando teníamos poblaciones con una duración media de vida que estaba cerca de los 80. Pero a día de hoy es bastante injusto en términos de estos discursos que generan malestar cuando comparamos, por ejemplo, menores de 15 con mayores de 65 y estamos hablando por un lado de 15 años de vida y por el otro de 30 o 35. ¿Vale? Entonces, una de las cuestiones es que deberíamos dejar de hablar de vejez y empezar a hablar de vejeces como mínimo y tener en cuenta que nadie habla de los menores de 40 como si fueran un grupo homogéneo o de los menores de 30 o de 35 como si fueran un solo grupo homogéneo, con las mismas necesidades, las mismas potencialidades, los mismos recursos o la misma situación vital. Cuando hablamos de vejez tampoco deberíamos hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que en estas poblaciones en las que ya no son las del futuro, son las del presente, estamos hablando de una edad, de una etapa de la vida prolongada, diversa y con varias edades. Entonces, cuidado con esas comparaciones que pueden generar un tanto discurso alarmista, porque cuando hablamos de vejez no hablamos de algo homogéneo, de una unidad. Pero otra de las cosas que ha ocurrido con esta prolongación de la duración de la vida, otra de las transformaciones es que hemos retrasado, en las generaciones jóvenes han retrasado muchas de las transiciones vitales, muchas de estas transiciones por las que pasamos de la infancia a la juventud, de la juventud a la madurez, de la madurez a la vejez. Si lo piensan ustedes a largo plazo, nuestros abuelos no tenían adolescencia. A los 14 años empezaban a trabajar. Hemos creado la adolescencia. Tenemos una juventud más prolongada que nunca. Tenemos etapas formativas extraordinariamente prolongadas. Es decir, es como si de alguna manera, por decirlo así de forma un tanto coloquial, las generaciones más jóvenes tomaran esos años de vida que se han encontrado al final de la vida, que han encontrado al final de la vida de sus abuelos, de sus padres, y los colocaran en la juventud, retrasando esas transiciones que van haciendo avanzar, digamos, la trayectoria biográfica, que van marcando etapas, que van... Y así estamos creando pues esa adolescencia que no tenían nuestros abuelos, una juventud más prolongada. Hay incluso quien habla de otra etapa transicional entre la adultez y la vejez, ¿no? Entre esos 60, 65 y 80, 85 años, otra. Igual que la adolescencia es una etapa transicional entre la infancia y la adultez, pues una nueva entre la edad adulta y la edad y la vejez. Es decir, estamos creando edades, tenemos más y estamos retrasando transiciones. Por eso muchos colegas lo que apuntan es que más que envejecer, lo que estamos haciendo es rejuveneciendo, porque las generaciones, las nuevas generaciones son más jóvenes durante más tiempo de vida. Están retrasando ese inicio de esas transiciones a la adultez. Pero por aquí también podríamos, bueno, desde luego esto tiene un enorme potencial de ganancia de bienestar, aunque solo sea, por ejemplo, pensando en trayectorias educativas, en trayectorias formativas, pero también si no adaptamos nuestras estructuras a estas trayectorias de vida transformadas y con transiciones retrasadas, también se generan malestares. Y podemos pensar, por ejemplo, en la transición a la vejez, por ejemplo, en la jubilación. Hace mucho tiempo que cambiaron nuestras condiciones de vida. Si
Puedes cambiar a la siguiente, Oscar, gracias. Que cambiaron nuestras condiciones de vida, nuestra calidad de vida a los 60 años. Hay muchos colegas que están debatiendo cómo cambiar ese umbral de inicio de la vejez para que se adapte a la realidad y vemos mucho malestar en muchas colegas de la generación, por ejemplo, que está en ese umbral de la jubilación, pues que no sienten que tengan necesidad de jubilarse cuando todavía tienen mucho que aportar. Entonces ahí hay un malestar, por ejemplo, en esa falta de adaptación de nuestras estructuras a la realidad demográfica, pero también en esa etapa de inicio de la edad adulta. Tenemos una transición muy dificultosa en el inicio a la edad adulta, después de esta formación prolongada, de hecho, la generación actual tiene unas tasas de paro menores que las que vimos en el pasado, no obstante, tiene unas tasas de precariedad laboral mucho más altas de las de generaciones previas, lo cual, por ejemplo, tiene consecuencias inmediatas en la capacidad la posibilidad de emancipación. Y tenemos una emancipación extraordinariamente retrasada en términos, por ejemplo, del escenario europeo que produce indudablemente malestares. Y, por ejemplo, tenemos, eh, aunque cuando hablamos de soledad, estamos hablando, y Javi lo sabe bien, fundamentalmente de personas mayores y sobre todo de mujeres mayores, en donde está aumentando más las tasas de soledad, es decir, donde vemos un mayor aumento, es en edades jóvenes, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues convivir con otros no significa que uno no se sienta solo, y en esas edades estamos viendo, por ejemplo, un aumento notable de las tasas de soledad. Tenemos también dificultades, por ejemplo, en esa transición a la maternidad y a la paternidad, que se está retrasando notablemente, y hay ya algunas generaciones que están llegando a edades en donde la fertilidad es menor y se prevén, por ejemplo, pues si no cambia mucho la fecundidad ya entre 40 y 50, hay algunas generaciones que vamos a encontrar, por ejemplo, unas tasas de infecundidad pues no conocidas hasta la fecha. Quiero decir, bueno, tenemos otra dificultad en términos de malestares en esa transición, en la adaptación a esa transición, tanto de inicio de la edad adulta como la de final, ¿no? Y la de la transición a la vejez. Y otro tema que me gustaría poner sobre la mesa para el debate es que hemos pasado, hay veces seguimos pensando en una población como nuestra población de 2 generaciones y media. Y, por ejemplo, seguimos usando lo de la tasa de reemplazo generacional y nos parece además que ¿no? Vemos discursos alarmistas, no nos vamos a reemplazar! Bueno, la tasa de reemplazo generacional tenía sentido en una población de 2 generaciones. Había que sustituir a la anterior, pero una población de 3 generaciones y media, que es la que somos ya, tiene menos sentido, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar que ya no somos esa generación de hijos, padres y algún abuelo. Ya no, ya somos una generación, una población de 3 generaciones y muchos niños que conocen a sus bisabuelos y no solo los conocen. Quiero decir, aquí lo que tenemos es una enorme duración del tiempo de vida compartido entre generaciones. Y esto es un potencial, que otra cosa es cómo lo aprovechemos, pero es un enorme potencial. Quiero decir, tenemos que las generaciones jóvenes no es ya que mayoritariamente conozcan a sus abuelos, es que viven con ellos durante décadas. Conviven con sus abuelos durante 3 décadas de su vida de media, ¿vale? Quiero decir, no es la infancia, es una duración de vida prolongada con otras generaciones, que supone una enorme oportunidad de empatía con lo que es transicionar por distintas edades del curso de vida y también en términos de cuidado, de pensar en las necesidades de cuidado en esas distintas edades. Entonces yo creo que el hecho no de que existan abuelos mayoritariamente, sino de que los tengamos con 30 años, con 40 años, es decir, que vivamos con ellos décadas y décadas, es una excelente oportunidad. Además, o sea, convivimos con ambos padres vivos, que generalmente cuando tenemos a ambos padres son una fuente de apoyo más que una demanda de cuidado durante más de la mitad de nuestra vida, con hijos adultos, eliminando el tiempo de crianza, que se ha prolongado mucho, pero eliminando el tiempo
de crianza. Con hijos adultos conviviremos más de 4 décadas, es decir, casi la mitad de nuestra vida ya con hijos adultos. Tenemos un enorme potencial en términos de duración de vida compartida. Y yo creo que esto puede tener una lectura en términos de bienestar, siempre que esa coexistencia se convierta en convivencia de alguna manera, ¿no? Que se aproveche ese potencial, digamos. Además, esta estructura favorece en términos, y en esto es verdad que es en términos de potencial, la estructura demográfica favorece que aumente la provisión de apoyo y de ayuda, de cuidado, de todo tipo, desde generaciones más mayores hacia las más jóvenes, mucho más que al revés. Por ejemplo, si lo veis, esa etapa de vida en la que vivimos con hijos en crianza y ambos padres vivos, de forma que mayoritariamente los abuelos ayudan a los hijos adultos a la crianza de los niños, es decir, el cuidado va a la ayuda de arriba hacia abajo, ha aumentado en prácticamente 10 años entre dos generaciones, las nacidas en los 30 y los 60. Es otra etapa de la vida en la que, no, esto era sin hijos en crianza y con ambos padres vivos, ha aumentado 10 años. Con hijos sin crianza y ambos padres vivos, ha aumentado 7 años. Y sin embargo, en dirección contraria, es otro momento de la vida en que mayoritariamente el apoyo va de abajo hacia arriba, que es ya con hijos adultos y un solo progenitor superviviente, que generalmente es la madre viuda, ha aumentado 3 años. Es decir, lo que está aumentando más son nuestras duraciones de vida con una estructura intergeneracional que favorece el apoyo de arriba hacia abajo, de generaciones mayores hacia generaciones más jóvenes. Aumentan todas nuestras duraciones de vida, pero aumentan menos aquellas que suponen un potencial de ayuda de abajo hacia arriba. Y Lola, discúlpame, pero ya llevas como 20 minutillos más o menos. vale, perdón, vale, gracias, Javi. ¿Puedo en cinco Nada, minutos hacerlo muy rápido? Sí. muy rápido, va, Vale, venga. gracias. A ver, antes, cuando hablábamos de cuidado, hablábamos de la generación intermedia, ¿no? Que eran las hijas adultas, básicamente. Además, había un factor de género, no era solo la generación intermedia. Pero en una población con más generaciones, ¿cuál es la generación intermedia? Bueno, esa generación sándwich que en un momento que tenía al mismo tiempo que cuidar de padres y de hijos, ese efecto se está deshaciendo, pero se está deshaciendo en la adultez y lo estamos encontrando en esa generación entre los 60 y los 75 años. Es decir, no es la segunda generación, es la tercera, la generación que ahora es la protagonista del cuidado. Y tenemos una nueva generación sándwich entre cuidado a nietos, apoyo a hijas adultas en el mercado laboral y cuidado de madre anciana de 90, ¿vale? Viuda. Ese es el nuevo efecto sándwich, pero no lo tenemos en adultos, lo tenemos en esa generación que Calacha llama gerontolescentes. Con lo cual, a veces también cuando hemos estos discursos, los jóvenes es que no piensan en el cuidado. Bueno, a ver, cuidado, lo tiene mucho más lejos, ¿eh? No solo son más jóvenes de lo que éramos nosotros a su edad, sino que además ya no es la generación de sus padres el protagonista, es la siguiente, es la tercera generación. Y a ver, si pensamos en una estructura más vertical, más basada en duraciones de vida con miembros de otras generaciones que en número, es decir, no tenemos tantos hermanos, tantos primos, tantos sobrinos, pero con los vínculos que tenemos duraciones de vida mucho más prolongadas, vivimos mucho tiempo con ellos. Por una parte, esto supone una mayor fortaleza, porque redes basadas en miembros de otras generaciones no están sujetos a los mismos riesgos de salud y supervivencia que yo mismo, con lo cual son redes más fuertes. Pero por otro lado también son más vulnerables, porque al estar menos basadas en el número y más en la duración, son más susceptibles a alteraciones si hay un problema con cualquier vínculo, una migración, una mala relación, cualquier tipo de problema. Entonces, por ahí son más vulnerables. Entonces, vamos hacia redes un poco más fuertes por un aspecto, digamos, desde un punto de vista, pero también más vulnerables desde otros. Y, por supuesto, tenemos saltos generacionales notables pendientes. Tenemos una transición muy notable protagonizada por los baby boomers, que están
ahí en la cincuentena e inicio de la sesentena, en cuanto a recursos formativos que sabemos que tienen mucho que ver con muchos, con algunas de los malestares de los que planteábamos, soledad, deterioro cognitivo. Quiero decir, ahí hay todo un tema pendiente de cómo puede afectar a todos estos malestares el salto en recursos formativos de las generaciones a partir de la cincuentena, básicamente, los baby boomers. Hay una trayectoria, un cambio notable de la población femenina en cuanto a permanencia en el mercado laboral. Eh, Hay cambios notables en trayectorias familiares, trayectorias de pareja, por cuanto la soledad, por ejemplo, la soledad residencial o la pérdida de la pareja es una situación muy nueva para las actuales generaciones de mujeres mayores, mientras que para las próximas generaciones no lo será. Habrán vivido solas, habrán tenido más rupturas, que decir, tienen trayectorias de vida mucho más diversificadas y algunos eventos vitales van a ser menos nuevos, en términos también de eventos vitales que también producen malestares. Y después, respecto al cuidado, vamos hacia redes más plurales, más amplias y con más actores. Por lo tanto, también con actores de más generaciones, con implicación de otras generaciones y no solamente aquella hija adulta que era la cuidadora principal que hablábamos hace un momento, de la generación intermedia. Pero lo que no ha cambiado tanto, sí ha cambiado hacia una estructura más amplia y más plural, lo que no ha cambiado tanto es la jerarquía en el cuidado. Entonces sigue habiendo una evidente jerarquía por género y por generación. Y perdón por haberme enrollado. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Lola. María Ángeles, sin más dilación, cuando quieras te damos paso. Bueno, es siempre un gusto la claridad y el rigor con el que habla Lola Puga. Así que yo voy a tratar de ir por una vereda diferente, en parte apoyándome en lo que ella ha hecho. O sea que desde ya, en cierto modo, está empezando el diálogo. Lola, has explicado perfectamente las posibilidades de convivencia, pero ¿hasta qué punto son simplemente coexistencias en el tiempo y no son convivencias? Y te has referido, salvo al referirte al siglo XIX, básicamente a España. Claro, en estos momentos lo que caracteriza a cualquier sociedad es la enorme capacidad de interacción con sociedades que están muy distantes. Pues ya en estos momentos la sociedad española no se entiende desde España, sino desde España y desde todas las sociedades a las que nos vamos y sobre todo de las que nos vienen. De modo que ahora hay un sector de población muy interesante, especialmente entre los jóvenes, que no es población que trae un modo de vida característico del que fue el modo de vida de España. Y sus abuelos están en América Latina, están en Marruecos. No, en el tiempo coincidirán, pero y son millones que impactan. De hecho, si ahora vemos en cualquier escuela, ¿no? O en cualquier colegio, cómo se llaman los niños ahora tienen nombres que no son nombres de la tradición española con muchísima frecuencia y hablan lenguas distintas. De modo que toda esa población que sobre todo es tan grande entre la gente, entre los niños y la gente joven, no podemos contar con ellos como que tienen convivencias, porque no están conviviendo con sus familias de origen. También me gustaría destacar que mujeres y hombres vivimos de modo muy distinto el atravesar el ciclo vital. Y la vejez significa cosas muy distintas para unos que para otros. Antes han hecho referencias a que daré concretos datos económicos. Pues aquí va alguno, por ejemplo. De las mujeres mayores de 65 años, hay un tercio que no tiene ningún ingreso propio. Y las pensiones de jubilación, que son las buenas, porque son las de los que han estado cotizando, para las mujeres es más de un tercio, más baja la media que la de los hombres. De modo que el acceso a cualquier servicio, si no media la familia y se vive, por así decirlo, de lo que es común dentro de la familia, las mujeres lo tienen muy crudo, porque con sus propios recursos, como pasaron buena parte de su vida regalando el tiempo en lugar de cobrárselo al mercado, al final no tienen la devolución
en dinero que da el mercado a quienes han tenido largas trayectorias con una fuerte dedicación. Tampoco es lo mismo el transcurso del tiempo y las posibilidades de convivir, sea con quien sea, para hombres y mujeres, porque culturalmente, pero también físicamente, nuestros climaterios, por así decirlo, son distintos. Una mujer, las divas de Hollywood son las que lo han contado a todo el mundo con mucha gracia y muy bien, ¿no? Pues empiezan a llamarla vieja, a lo mejor cuando tiene 35 años. ¿eh? Y los grandes actores que nos dan la imagen de lo que es un macho interesante y poderoso, a veces están por encima de los 70. Sin contar con que además, en España en concreto, como las mujeres nos emparejamos con hombres que nos llevan algunos años y sobre todo si se deshace en la primera pareja, en la segunda o en la tercera o en la cuarta pareja, cada vez es mayor la diferencia de edad, resulta que los hombres al final están casi siempre acompañados y las mujeres al final con gran frecuencia no están acompañadas. O sea, no pueden tener esa convivencia de pareja de tú a tú. No digo ya de nietos, que afortunadamente las mujeres, sabiendo entre otras cosas que vamos a perder por uno u otro camino nuestra pareja más alargada a lo largo de toda la vida, desarrollamos buenas relaciones y buena capacidad de relación con las generaciones siguientes, pero también con los vecinos y con los amigos. Mientras que los hombres quedan más, digamos, más desnortados cuando les llega el momento de la jubilación, porque en muchos casos han tenido una vida muy centrada en sus empleos como, bueno, como vendedores de tiempo al mercado. Hemos pasado casi por alto, como si tratando de quitarle importancia, y yo creo que es conveniente ponerse en guardia contra un discurso catastrofista, porque nos puede hacer daño y además porque es erróneo, etcétera. Pero tampoco podemos pasarlo demasiado por encima. El discurso catastrofista en el sentido de que la situación de las personas mayores, cuando empieza ese periodo largo al que has descrito perfectamente, que puede tener 30 o 35 años, que es el momento en que hasta la legislación en el sector privado no es obligatorio, en el público sí, dice a partir de hoy es que estás despedido, sin más. La jubilación en su momento fue una gran conquista social, en estos momentos es un despido improcedente, pero sin derecho a ningún tipo de no sé cómo se diría esto, de indemnización, ¿no? Has cumplido la edad y se acabó, ya está, te tienes que marchar del mercado de trabajo. La población tiene que vivir esos 30 años de lo que haya ahorrado o de lo que le han hecho ahorrar a la fuerza a través de impuestos y seguridad social, de lo que ha producido en el periodo en que ha estado trabajando para el mercado. Pero si antes, como bien decías, más o menos, tú lo has dicho en décadas, yo lo suelo decir en años, 3 meses que mejoramos de esperanza de vida cada año. Me parece que has dicho 3 años cada década, más o menos es lo mismo, ¿no? Bueno, los ahorros, vamos a suponer que alguien hubiera ahorrado 100.000 euros. Además de lo que ha ahorrado sin poder administrarlo directamente, porque es lo que ha pagado al Estado y el Estado se lo devuelve en forma de pensiones, de servicios financiados, etc. Si ha ahorrado 100.000 euros, esos 100.000 euros cada año, tiene que ser consciente de que tiene que alargarlos un poquito más. Tiene que alargarlos 3 meses más. Y si va a vivir 10 años, entonces ya sabe que 3 años más le tienen que durar los ahorros. Y esos ahorros, pues la verdad es que están en una situación muy complicada. Están en una situación muy complicada y vivir de la productividad, pero pensemos, si antes estabas trabajando casi toda tu vida, porque empezabas con 14 años, como muy bien has dicho, y te morías la mayor parte pues antes de los 65, o por lo menos muchos antes de los 65, es que ahora no. Es que ahora nos incorporamos al mercado de trabajo más tarde, nada de 14 años, eso hoy sería un crimen. Te tienes que incorporar con 25, luego el máster, las clases medias intentan incluso formación fuera de España, incorporación al mercado de trabajo casi cerca de los 30. Te incorporas tan tarde
Si te vas con 65 y has estado trabajando 35 años, pues 35 años para una vida de 90 años significa que tienes que tener una productividad en el empleo extraordinaria para que lo que has podido ahorrar o te han podido sacar te permita vivir todos los otros años. Entonces, para muchísimos que se están acercando en estos momentos a la jubilación, el problema no es cómo estoy de salud, porque, como bien has dicho, la mayoría está bien de salud. Casi hasta los 80 años hay una salud bastante aceptable en España. Ya, pero económicamente, ¿qué hacer cuando se te acaben los euros que has conseguido ahorrar? Puedes vivir con esas pensiones. Y el tema del cuidado, yo creo que tiene una relevancia sociopolítica extraordinaria, además de psicológica, moral y todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque es la piedra de toque de un modo erróneo de interpretar lo que es la economía de los países avanzados. La economía de los países avanzados, aparentemente, con ciertos toques socialdemócratas, es una economía capitalista, en la que tú me das, yo te doy, si tú no me das, yo no te doy. Juega el intercambio. Si no tienes dinero con qué pagar servicios, te quedas sin servicios. Ahora, en realidad, la economía de todos los países avanzados sigue siendo una economía familista. Porque, como bien se ha demostrado con las encuestas de empleo del tiempo que empezó a proponer en el año 95 Naciones Unidas desde la Conferencia de la Mujer de Pekín, en cuanto empezaron a hacerse las encuestas de empleo del tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que ya no podemos negar algo que se sabía, pero no tenía cifras, no formaba parte de ningún análisis económico ni político serio, que es que el número de horas que consume el cuidado no remunerado desde los hogares es un 30%. Eso para España, para otros países es un poquito menos, pero para otros es todavía más. Es un 30% más el trabajo que hacen los hogares que todo el trabajo que se paga a través del mercado laboral, incluido el subterráneo, negro, etc. Claro, yo he estimado que para España, con la encuesta del INE de empleo del tiempo, la del año 11, que no tenemos en este momento otros datos nacionales del rigor y la calidad que la gran encuesta de... Si le aplicamos el mismo sistema para hacer los empleos a tiempo completo equivalentes que emplea el INE y le aplicamos la jornada media, que es de 37 horas en el sector servicios, resulta que el trabajo no remunerado que se hace en los hogares, que es donde hay realmente convivencia intergeneracional, equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo. 28 millones de empleos a tiempo completo, porque es un 30% más alto que todo lo que, según la misma encuesta del INE, se produce para el mercado laboral. Bueno, imaginemos que para hacer más sencilla la convivencia intergeneracional en los hogares, se generan empleos en el sector público para descargar del cuidado intergeneracional a los hogares en un 10% de la masa total y se mantiene la productividad igual. ¿Cuántos empleos habría que crear? Pues si equivale la masa total a 28 empleos, habría que crear solamente para descargar a los hogares de ese cuidado que es imprescindible, habría que crear 2,8 millones de empleos. Y 2,8 millones de empleos teniendo en cuenta que todo el sector público tiene del orden de 3 millones de empleos. Estas son las grandes cifras. Y a quien no le gusten, que se vaya al INE, porque estoy además usando cifras del Instituto Nacional de Estadística por no usar estudios hechos desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde las cifras del cuidado son aún más altas, ¿no? Aparecen cifras más altas, pero por mantenerme dentro de datos, todos ellos, de la encuesta de población activa o de la encuesta de empleo del tiempo del propio Instituto Nacional de Estadística. 2,8 millones de empleos, solamente para sustituir el 10% del trabajo que ahora se hace dentro de los hogares, que es fundamentalmente cuidado intergeneracional. Eso es una revolución. ¿Qué supondría, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista del transporte, hacer realmente una oferta generosa de servicios públicos para descargar a los hogares más sobrecargados del trabajo del cuidado? Porque en este momento los niños son niños en España llamados,
Son niños elegidos, la inmensa mayoría. Los niños, hay casos en que el cuidado de los niños es un problema. Efectivamente, los hay abusos, pero son muy poquitos, porque la inmensa mayoría de los niños llegan cuando los padres quieren que lleguen y les llaman, ¿no? Donde tenemos muchísimos problemas es con las personas mayores, porque han tenido menos hijos, porque hay muchos que están solos, porque por más que queramos muchos seguir viviendo en familia, no podemos, porque hay migraciones, porque las mujeres están incorporadas al mercado de trabajo. ¿Y qué hacemos con la población que no está en condiciones físicas para vivir sola? ¿Qué hacemos? ¿Les dejamos en casa y nos enteramos cuando se han muerto porque huele mal en la escalera? ¿O generamos todo un nuevo sistema? Ahora, son cientos de miles las personas que están viviendo solas y no deberían estar viviendo solas porque no están en condiciones de hacerlo. Generamos un sistema de residencias de alta calidad, o por lo menos de media calidad. Pues en estos momentos el precio de una residencia básica, no el precio, el coste sin beneficio en una residencia pública, el coste de producción de una cama en una residencia supera los 2.000 euros mensuales. Si vamos a una privada con más, en fin, más servicios y con ánimo de lucro, nos podemos encontrar con 6.000 euros mensuales y no hay que irse a una cosa demasiado grande. Con más de 2.000 euros de coste de producción de una sola cama, teniendo como tenemos los cientos de miles de personas que lo necesitan, nuestra economía, ¿qué va a hacer? ¿Va a incorporar inmigrantes para que los cuiden muy baratos, aunque sea contra las leyes laborales? ¿Va a decirle a las mujeres que les van a dar subvenciones cuando el salario mínimo está por encima de 1.000, pero les van a dar subvenciones de 300 euros, como pasa en muchas comunidades, apoyándose además en la ley de dependencia, que quería hacer exactamente lo contrario? Les van a dar 300 y poco euros para que cuiden no las jornadas que tiene un trabajador asalariado, sino jornadas infinitas, que da igual que sea Navidad, que da igual que el cuidador tenga gripe, porque como es un familiar lo va a seguir haciendo y como se sienten moralmente obligadas a hacerlo, están además contentas porque le den esas ayudas, porque de todos modos lo hubieran hecho igual gratis. Pero el destino de todos esos cuidadores es cuida hoy y pasa hambre mañana, porque no tendrán sus propias pensiones, porque no tienen posibilidad de capitalizar ahorro. O sea, la economía que estamos enseñando es una economía falsa. Es una economía que confunde absolutamente lo que es la riqueza con lo que es la producción monetarizada. Y la gran demanda del cuidado que nos va a venir, claro, es verdad que tenemos ahora colchón de edades intermedias, es verdad que estamos durante más años mucho más sanos, pero también es cierto que tenemos mucha población mayor. Y esa población, la población infantil no es hoy el problema, porque es pequeña en proporción, llega cuando quieren los padres que tienen hijos están en una situación económica relativamente buena. Pero, ¿qué vamos a hacer para sustituir ese trabajo que ya no se puede hacer porque las condiciones ahora de producción son distintas y las mujeres no están, ni hay tantas como antes había, en los hogares para hacerse cargo del cuidado que lleva consigo la convivencia generacional? ¿Puede parecer un jarro de agua fría? Pues y todavía podía seguir echando muchos jarros, no de agua fría, sino de agua helada, ¿no? Sobre cómo es distinta la evolución de los cuerpos y la evolución de la sociedad y de la economía. Porque ¿cuántas mujeres españolas en estos momentos no pueden tener convivencia en el sentido de que no tienen los hijos que querrían tener? Querrían tener más hijos. Y su cuerpo sigue obedeciendo leyes milenarias que les dice que a partir de una cierta edad van a tener muchas dificultades para quedarse embarazadas. Y sin embargo, socialmente, como muy bien has explicado, su juventud es tan larga, llamemos juventud así como un eufemismo a la inseguridad laboral, su juventud es tan larga que se han desfasado los tiempos biológicos y los tiempos profesionales. Entonces tenemos ahí un problema real para la convivencia. Familias que no tienen los hijos que quisieran tener, porque las condiciones del mercado se lo ponen muy, muy difíciles. Y en fin, podríamos seguir.
Yo, a pesar de todo, eh, creo que me alegro de vivir en esta época. Yo me alegro, me hubiera tocado morirme pues, con una difteria que tuve con 5 años, después otra vez, en fin, me hubiera tocado morirme ya con un cáncer más adelante, me hubiera tocado morirme varias veces. Y afortunadamente esta sociedad me ha permitido conocer nietos que ya tienen 14 años y en fin, otros tienen 4 meses, me ha permitido tener hijos, me ha permitido, aunque con muchas dificultades, conciliar una vida profesional, pero cuántas mujeres de mi edad no lo han conseguido, no lo han conseguido. Y no lo han conseguido básicamente porque ellas son el soporte económico invisible de la economía española. Si no fuera por los 130 horas por cada 100 que paga el mercado, que son gratuitas y que las ponen en su mayoría las mujeres, no podríamos tener los niveles de aparente riqueza que en estos momentos tenemos. En fin, yo me callo porque creo que estaría estupendo que tuviéramos tiempo para dialogar. Muy bien. María Ángeles, pues nada, mil millones de gracias. Tenemos un ratito, efectivamente, para dialogar. Eh, bueno, yo os quería lanzar, bueno, hay varias preguntas del público. Yo os lanzo una para empezar, si queréis, el debate. Eh, bueno, la cuestión de la convivencia versus la coexistencia, o la coexistencia versus la convivencia, ¿no? Porque, bueno, ahí está, yo creo que uno de los grandes retos, ¿no? Parece que vivimos en una paradoja, ¿no? Aparte de las que ha contado María Ángeles hace un segundo, que había unas cuantas, ¿no? Pero hay una paradoja que tiene que ver con que parece que nunca eh, bueno, hemos tenido la posibilidad de vivir, por ejemplo, más con nuestros padres o más con nuestros hijos, ¿sabéis? Esa posibilidad, pero nunca ha habido más soledad o redes familiares, ¿no? Parece a veces que más frágiles, ¿no? Parece. No sé cómo veis esto de la convivencia versus o guión coexistencia o por ahondar un poco más en ese concepto. Yo empezaría, si os parece, desde ahí. ¿Quién se Mm. anima? Va. A ver, empiezo yo si queréis. Estoy de acuerdo, quiero decir, la estructura demográfica determina el potencial, pero no cómo utilizamos ese potencial, ¿vale? Quiero decir, tenemos más tiempo de vida potencialmente para compartir, digamos que duraciones de vida de coexistencia, eso no quiere decir que necesariamente las aprovechemos. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que nos lleva a más soledad. Yo lo que creo es que también estamos visibilizando mucho más la soledad. Quiero decir, la generación de mujeres, esa a la que se refería María Ángeles, que cuidó a todos los miembros de su familia, que dedicó su vida, esas generaciones en plural de mujeres, creo que no se sentían solas. Quiero decir, no estoy segura de que tengamos mucha más. Lo que sí creo es que la tenemos mucho más visibilizada, afortunadamente, ¿no? Que la vemos más. Pero desde luego esa mayor coexistencia no quiere decir necesariamente mayor convivencia. Una, por lo que apuntaba María Ángeles, nada más empezar eh, eh, la, su intervención, que yo la pasé muy al final, pero esta estructura es más una alteración. Ella hablaba de la migración, altera completamente esa posible relación, pero no solo, una mala relación con un verdadero son más frágiles, son mucho más frágiles por ahí, y eso puede tener consecuencias, desde luego, en soledad. No estoy de acuerdo en que la convivencia tenga que ser bajo el mismo techo. Tenemos más familias bajo distintos techos y más cuidados bajo distintos techos. Eh, hogares más pequeños imbricados en una familia bajo. Pero sí María estoy muy Dolores, de yo acuerdo tengo problemas para oírte. en algo que Sí, apuntaba sí. también María Ángela respecto al espacio cercano, porque creo que no deberíamos hablar solamente de la familia, sino que son muy importantes esas relaciones, sobre todo cuando hablamos de vejez avanzada. Sí, ¿Hola? Lola,
se ha quedado Lola ahí, ¿no? En silencio ahí, ¿no? Parece que la conexión no funciona bien. Igual retomas un poco la contestación de la pregunta, María Ángeles, de convivencia versus coexistencia y tiramos un poco desde ahí, ¿o cómo lo Salgo y ves? vuelvo a entrar. Hola, Ah, yo no, no, soy. ahora Ahora has ya. vuelto a Hola, aparecer, Lola. No se te oye ahora, Lola. hola. Ahora. Perdón, yo estaba oyendo. Perdón. No, no, preguntar simplemente para finalizar. Le está resistiendo la conexión wifi, Javier. Sí, yo creo que ahí se está resistiendo. Lola, igual si apagas la cámara, te Dime. podríamos escuchar mejor. Vale, Pero vamos a vale. ver. Lo intentamos así. ¿Me oís? Sí, ¿Me oís? te oímos Uy, entrecortada. sigue habiendo problemas, Lola. Pues si quieres, hablo yo un ratín a ver si consigues eso, que las brujas te ayuden Vale, y gracias. se mejore la conexión. Estabas apuntando un tema interesante que es la convivencia bajo distintos techos. Y ahí es importante señalar el papel de las nuevas tecnologías como un modo posible de tener una convivencia visual y auditiva bueno, que es muy eficaz, efectivamente, ¿no? Y en la pandemia en España se avanzó muchísimo, precisamente porque la gente le sentaba muy mal necesitar bueno, una mínima cultura de moverse por Internet para cualquier cosa práctica. Ahora, cuando ya lo que no dejó de ver fue a sus nietos, entonces aprendió parte de la población, sobre todo población de cierta edad, aprendió a manejarse con Internet con tal de no perder la conexión con los familiares, sobre todo con los nietos, con los hijos. Ahora, eso de la soledad, habría que definir también a qué llamamos soledad. Creo que las sociedades modernas son sociedades más solitarias que las sociedades tradicionales. Hay creencias religiosas, en fin, hay muchos elementos que ayudan a una cierta forma de participación en la comunidad que desaparecen en la sociedad moderna. Es una sociedad, bueno, pues esto lo vemos desde el siglo XX, ¿no? Una sociedad más solitaria en general, no solamente porque la familia falle, sino porque somos más individualistas, lo queremos por nosotros, al mismo tiempo queremos mucho y entonces nos conformamos peor cuando no tenemos todo lo que hubiéramos querido. Pero los estudios que ha hecho la Fundación Grifols sobre la soledad a mí me han parecido fantásticos, son fantásticos y en España hay mucha soledad, mucha soledad. Y eso que estamos hablando de población que es autóctona, que se defiende bien. Yo no quiero ni pensar en lo que pueda ser soledad en otros contextos, por ejemplo, de inmigrantes donde donde no tengan tanta red familiar, ¿no? Por eso inmigran en racimo, porque la soledad si no sería espantosa a cualquier edad, pero, pero es un rasgo de las sociedades modernas y hay que aceptar que así es. ¿Qué Sí, tal va sí. la Y un conexión? rasgo además. Sí, ¿te has vuelto de la conexión, Lola? A ver, Yo os oigo bien, a ver si no vuelven a aparecer las brujas y me congelan de vale, nuevo. Sí. vale. ¿Quieres hacer un resumen de la parte final tuya para aclarar esto? No, bueno, al final estaba apuntando que Mm, creo que es importante los vínculos, no solo hablando de redes familiares, ¿no? Que es muy importante las relaciones en el entorno inmediato, sobre todo en la vejez avanzada, ¿no? Y que también lo mm, apuntaba María Ángeles en su intervención, que las mujeres de las generaciones actuales que han sido las protagonistas de ese cuidado familiar tienen redes muy intensas establecidas en el entorno inmediato. Y en contraposición, los hombres de esas mismas generaciones que establecieron sus redes sobre todo en el ámbito laboral, no tienen esas redes tan intensas en el ámbito espacial más inmediato,
que son las que perviven cuando aparecen problemas de movilidad, en momentos muy avanzados de la trayectoria de vida. No obstante, aquí sí que podríamos preguntarnos también por el cambio generacional de esas generaciones de mujeres ya plenamente, no solo insertadas, sino que han permanecido en el mercado laboral, que hemos permanecido en el mercado laboral durante toda nuestra trayectoria de vida. Si ahí vamos a tener redes similares a lo de los varones de las actuales generaciones de mayores, o va a pervivir esa diferencia por género, que es muy importante, hablando de soledad y hablando de autocuidado, que quizás es lo que puede ayudar en esa balanza que nos planteaba María Ángeles del cuidado de edades muy avanzadas, ¿no? Muy bien. Mirar, tenemos distintas preguntas del público que Se si me ha queréis vuelto a os las voy congelar. a ir formulando un poco. Se te oye la voz, Lola. Se te oye la voz. Mira, hay dos preguntas de María Sanz, que es una mujer que es miembro de la Junta Directiva del capítulo del Club de Roma. Eh, Me ha gustado mucho las imágenes de la columna vertical demográfica en lugar de pirámide. ¿Dónde queda el modelo UCHA? Qué tanto se ha hablado por la demografía y tanto utilizamos en sanidad? Y María Sanz también le pregunta a María Ángeles Durán. Digo porque así vamos alternando. ¿Qué opinas de la herencia de hijos, hijas para los y las que cuidan de verdad a sus mayores? Esa era la segunda pregunta. Lola, comienzas tú con lo de la dinámica, ¿no? El modelo UCHA. A ver si ahora puedo. El modelo Vale. Bucha entiendo que se refiere a la pirámide que no tiene forma de pirámide, sino tiene forma de peonza, ¿no? O de barril, podríamos decir. Vale, Sí, yo entiendo que es como una peonza del sí, eso jugar es, los la niños. peonza o el Más o menos barril yo me estaba imaginando eso, sí. es la pirámide que tenemos ahora mismo. Esto es efecto del paso de la generación de baby boomers por distintos momentos de la estructura por edades de la pirámide. O sea, en realidad estamos pasando de la pirámide a la torre, pero tenemos por el medio una generación muy llena, la más llena de nuestra historia, que somos los baby boomers, que vamos a ir distorsionando esa forma, ¿no? Entonces, hacia el futuro pasaremos los baby boomers y quedará lo que viene por debajo, que es una torre. Pero digamos que es un efecto coyuntural de la estructura generacional. En realidad, a nivel de grandes poblaciones, no vamos hacia pirámides invertidas ni este tipo de a veces también alusiones un tanto dramáticas, ¿no? En poblaciones pequeñas sí podemos encontrar pirámides tirando a pirámides invertidas, sobre todo en poblaciones muy afectadas por emigración. Pero cuando hablamos de población española, población europea, grandes poblaciones, no vamos hacia una pirámide invertida, vamos hacia una torre que efectivamente a medida que la vayamos deformando los baby boomers, que vamos pasando a lo largo de ella, pues digamos que generamos un Michelin, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que va a ir subiendo en la torre, pero no es ese el modelo de estructura por edades hacia el que avanzamos, sino que es un efecto momentáneo, coyuntural, fruto del paso de los baby boomers. Ujú. María Ángeles, la pregunta de De la las herencia. herencias de hijos y hijas, efectivamente. Sí, pero antes quiero decir algo sobre los servicios públicos cuando tienen que atender temas de cuidado, porque claro, una cosa es lo que pueda hacerse en el nivel macro, por ejemplo, lo que puede hacer un ministerio de cualquier cosa, y otra cosa es lo que tienen que hacer, por ejemplo, trabajadores sociales en un barrio concreto o en un pueblo chiquitillo. Y yo estoy de acuerdo con María Dolores que las grandes cifras no nos van a dar pirámides invertidas, pero las pequeñas cifras, que es al nivel al que se tienen que producir los servicios sociales, ahí es que no tenemos pirámides invertidas, es que tenemos champiñones, donde la columna que sostiene es, al final hay una chapela grande y lo tenemos, esto conecta con el tema de la España vaciada. Hay ahora en España muchos sitios donde toda la provisión de servicios es muy, muy complicada porque prácticamente no queda columna de joven ni de edad intermedia que sostenga a los
bueno, los náufragos que todavía resisten después de unas etapas de estampida de la población, porque las condiciones que se ofrecen en las ciudades son mucho mejores o en otros barrios distintos. Entonces, al nivel de la provisión de servicios públicos, me parece muy importante no olvidar este problema de las no solo pirámides invertidas, sino champiñones, ¿no? En cuanto a la familia y la herencia, pues yo creo que la pregunta es muy interesante, pero lo primero de todo había que preguntarse qué entendemos hoy por familia y qué vamos a entender en el futuro por familia. Porque yo creo que los componentes de amistad y los componentes de coincidencia, convivencia, ahí sí que sería convivencia vecinal o incluso de pequeñas residencias, pequeños pisos compartidos, nos van a hacer que pierda importancia la definición tradicional de la familia. Fíjate que incluso la propia palabra familia, el origen viene de fámulo, que eran los criados. Los romanos llamaban familia a el señor y todos sus criados, que eran los fámulos, ¿no? Luego hemos pasado a otra idea de la familia, en la que lo importante son o bien las relaciones de consanguinidad o bien las de afinidad por los matrimonios. Pero en estos momentos en que la mayor parte de los chicos no se casan, aunque tengan hijos y aunque estén conviviendo, ¿qué vamos a llamar familia? Yo creo que la familia del futuro será sobre todo una familia de los amigos. O sea, lo que importará será la convivencia, la relación intensa y no quién les ha parido, si tienen la misma sangre o tienen sangre distinta. No digamos con los divorcios. Ahora, aquí llamamos familias reconstituidas, familias, es una complejidad extraordinaria, las formas familiares. Al final, ¿qué es lo que importa? Los que se llevan bien, se intercambian cuidados, se quieren y se ven con mucha frecuencia. El que no haga todo eso va a primar una ley que el Código Civil, por ejemplo, pues tiene ya siglos y se creó, aunque luego se haya tenido que readaptar, ¿no? Pero se creó para responder a unas situaciones económicas y sociales que no tienen nada que ver con las de hoy. De modo que en relación con la herencia, que el Código Civil lo dice con mucha claridad, cómo hay que repartirla, pues me parece que se ha quedado absolutamente obsoleto. Y el problema ahora, Javier, lo siento mucho, el problema en estos momentos no es el reparto de la herencia, sino el reparto de las hipotecas. O sea, lo que de verdad está produciendo problemas es que tenemos las hipotecas a 30 y 40 años, se muere y el finado no deja dinero, lo que deja son deudas que alguien tiene que resolver. ¿Cómo se resuelve el problema? Yo pienso que sí, que es que las herencias que ahora tiene, la población española no tiene prácticamente dinero en cuenta corriente. Lo que tiene es un apartamento, un piso, una casa que lo ha comprado con muchísimos años pagando hipotecas. Ese es el capital que tienen las familias españolas. Es un capital dificilísimo de dividir, porque no puedes dejarle a un hijo una ventana y al otro una bañera, ¿no? Entonces, prácticamente las familias están obligadas a vender el pequeño patrimonio que dejan los fallecidos, que suele ser su vivienda. Lo tienen prácticamente que vender o que uno se lo compre a otro, porque no pueden dividirlo. Y con enfermedades largas, sencillamente, hay los estudios del Banco de España sobre la situación financiera de las familias, nos dicen todos los años cuál es el capital medio de las familias. Bueno, yo he calculado, si se vende el capital antes de que se muera la persona que está en una situación de dependencia grave, cuántos meses de residencia o cuántos meses de cuidador a precio de salario mínimo pueden cuidarse. Pues más del 60% de las familias españolas, ni siquiera vendiendo la familia, la vivienda del dependiente de edad avanzada, y suelen ser dos, que si se vende cuando se pone malo el primero, ¿dónde se va a vivir el segundo? ¿O qué queda para el segundo? Pero en fin, aun vendiendo toda la herencia, que es esto, es generalmente un piso, no da para pagar nada más que 2, 3 años de una residencia barata. O sea, la herencia, nos podemos ir haciendo la idea de que si hay que comprar el cuidado con lo que nos dejan de la herencia, va a ser mucho más costoso el cuidado que lo que se recibe en herencia. Es lógico que quien pague el cuidado lo pague con el capital que haya dejado el que fallece.
Muchas gracias, María Ángeles. Hay varias preguntas que quisiera resumir, porque hay como 10, 12 preguntas en el chat, pero yo quisiera un poco resumir. Algunas van en el sentido de qué hacer ante esta situación, ¿no? Es decir, algunas hablan de decir, oye, la globalización ha sido un error, oye, el tránsito entre sociedades comunitarias, sociedades más individuales. Bueno, la gente de alguna forma está demandando algunas vías de solución, ¿no? Posibilidades de futuro, por dónde avanzar, ¿no? Ante las cuestiones que se han planteado. ¿Tenéis alguna, ¿no? Un par de ideas o de sugerencias de por dónde debería de avanzar esta sociedad, hacia dónde podríamos incidir? No sé cómo lo veis. Siempre es difícil abordar estas cuestiones más prácticas, pero ¿por dónde priorizaríais o por dónde tiraríais? Esas son, yo creo que resumen algunas de las cuestiones que plantea el público. Pues, ¿se me oye? Sí, Sí, se te oye, Lola. Vale. Pues retomando lo que planteaba María Ángeles antes del tema de las herencias, en zonas, cuando estamos hablando de provisión de servicios en zonas rurales, no es que sean champiñones, es que hay zonas rurales donde hay una sola generación. O sea, ahí no está ni el tallo del champiñón. Y claro, el problema es que esas son zonas extraordinariamente vulnerables. O sea, en esas áreas la población es de muy alta vulnerabilidad, ya no solo por la provisión de servicios, que también, sino porque sabemos que a través de las redes sociales y la característica más importante es que sean diversos los vínculos dentro de esa red social, que no sean todos iguales que yo mismo, se transmite no solo a cuidado, sino a transferencias de muchos tipos, desde información, desde influencia en el estilo de vida, desde apoyo emocional. Es decir, hay muchas transferencias para las que es importante, transferencias de bienestar, para las que es importante que la red social sea plural. Entonces, en esas zonas la población es mucho más vulnerable. A eso le sumamos que tenemos unos servicios sociales diseñados para donde está la mayor, servicios sociales para mayores, pensados para donde está la mayor parte de la población mayor, que es en áreas metropolitanas, con lo cual resulta costosísimo llegar a áreas de bajas densidades en donde la distancia es importante. Con lo cual, hombre, mi respuesta ahí sería que tendríamos que buscar servicios específicos pensados para áreas distintas, con un nivel de vulnerabilidad mucho mayor. O sea, lo que no está funcionando es los mismos servicios para todas partes. Los servicios pensados para áreas metropolitanas, llevarlos a áreas de bajas densidades, con dificultades de acceso y con estructuras de población en donde hay una sola generación. ¿Qué hacer? Hombre, lo que se está haciendo en distintos, hacia donde se avanza, en distintos modelos de cuidado de larga duración, de cuidados de larga duración europeos, es hacia intentar retrasar el cuidado, tener que cuidar menos, invirtiendo en prevención, en rehabilitación, en mantenimiento de todas las posibilidades, intentando retrasar ese momento de cuidado intensivo y facilitando el cuidado mutuo de parejas mayores. Cada vez tendremos más parejas donde ambos son frágiles, ambos son cuidados y son cuidadores mutuamente, y el autocuidado, es decir, retrasar la institucionalización, la entrada en residencias de la que hablaba María Ángeles, para casos de problemas cognitivos intensos, donde ya es muy complicado el cuidado en el domicilio, e intentar favorecer con apoyos más pequeños, más puntuales, acumulativos. Hay que cambiar toda desde mi punto de vista, ¿no? La lógica de un servicio intenso que sea 0 o 1, es o nada, una residencia o nada, y pensar en trayectorias de cuidado que no sea solo cuidado, que empiecen con prevención, que empiecen con rehabilitación, con mantenimiento y con apoyos puntuales que se puedan sumar en una trayectoria, no en una intervención puntual, sino en una trayectoria de acumulación de apoyos que permita mantener el autocuidado y el cuidado mutuo entre parejas o entre amigos o entre vecinos o entre redes y comunidades de cuidado, de forma que se retrase en la medida de lo posible la necesidad más intensa de cuidado. Ujú.
Ujú. María Ángeles, ¿querías Sí, aportar no, yo algo? creo que ese enfoque es muy importante, prevención y autocuidado. Eh, ese, lo que pasa es que eso aliviará el tema, puede aliviarlo bastante, pero no es de choque, o sea, no es un cambio radical. Los cambios, o sea, las dos soluciones que en realidad se están haciendo en este momento radicales, una de ellas con muchísimo impacto, la otra con mucho impacto simbólico, puede tenerlo a largo plazo, de momento todavía es muy puntual, muy minoritaria. Eh, la que es realmente de choque es las políticas migratorias dando entrada a población de edades diferentes que cambian la estructura de la población. O sea, si se puede cortar, cosa difícil por otra parte, la inmigración, o no se puede cortar si se puede, si se quiere favorecer o no. En España, la puerta de entrada de gran parte de los inmigrantes, especialmente de las mujeres, es la entrada sin unas condiciones legales adecuadas, administrativas, para cuidar. Después, al cabo de algún tiempo, abandonan ese sector y pasan a otros sectores que son, bueno, que tienen más prestigio, están mejor pagados, etcétera. Pero en España el problema lo estamos resolviendo a base de mirar para otro sitio en el tema de la inmigración para que llegue mano de obra barata que viene de fuera. Y eso me lleva a hacer una reflexión sobre qué poco pensamos en que la sociedad española tiene descentralizado en buena parte la función de reproducción. Nosotros mantenemos la población porque hemos descentralizado la reproducción y se la hemos pasado a las mujeres latinoamericanas o a las mujeres africanas, ¿no? Es importante darse cuenta. Creemos que cuando estamos importamos, yo qué sé, petróleo y no. Nuestra importación fundamental es importar personas que han sido criadas y que han sufrido, quienes las han hecho venir al mundo, han sufrido los costes de la gestación, del nacimiento y de la primera crianza. Nosotros los recibimos ya criados cuando están listos, como si fueran maquinarias, cuando están listos para entrar al mercado de trabajo a producir directamente para la economía española. Pero bueno, esa es, o sea, las migraciones son el gran torrente que nos cambia la estructura demográfica. Y el otro tema que, como digo, por ahora tiene sobre todo un valor simbólico, es que ayer venía la noticia que me impresionó mucho. Estoy intentando con el móvil buscarla porque no me acuerdo exactamente de los nombres, pero ayer venía la noticia de que habían elegido una eutanasia conjunta, un ex presidente de una nación europea y su esposa, y lo habían decidido conjuntamente. Esto nos cambia el chip completamente, porque en la mayor parte de las legislaciones el suicidio no es un derecho a disponer de la propia vida, que es algo que ha ido calando en las legislaciones europeas poco a poco, sino que es un crimen. Y se supone que uno tiene que atravesar la vejez, le apetezca o no le apetezca, porque es una obligación. Y si no lo hace, quien le ayude incurre en un delito y la propia persona, pues bueno, yo creo que esto es una herencia de aquella época en que la población, la mayor parte de la población, pues tenía un dueño, tenía un señor, era un capital igual que una oveja o un burro, ¿no? Y entonces el que voluntariamente se quitaba la vida era el que estaba robando a su dueño. Esto ya no tiene ningún sentido digamos, en los conceptos de las democracias modernas, donde uno es fundamentalmente el principal dueño de su propia vida. Pero todavía tenemos pánico a la idea de decir el futuro es de cada persona hasta cierto punto, siempre que no causen daño a los demás, evidente, ¿no? Y yo pienso que de aquí a 50, 100 años, no es algo que vaya a suceder inmediatamente, igual que ha habido una revolución en el plano sexual y en el plano reproductivo que ha hecho que las familias no se parezcan en nada a las familias de hace 50 o 100 años, habrá una revolución que la despedida de la vida no tendrá nada que ver con lo que es en estos momentos la despedida de la vida. Será voluntario el atravesar la vejez y en buena parte serán los ciudadanos quienes decidan en qué momento. Es una apertura de un tabú que hasta ahora ha sido
intocable y que está empezando a desmoronarse, pero que puede tener enormes efectos sobre las convivencias intergeneracionales y sobre el modo en que se definen los derechos básicos. Sí, sí. Yo también leí, ¿no? Era el primer ministro holandés y su mujer que está en una residencia con 93 años después de haber hecho las bodas de titanio, o sea, 70 años casados en una situación muy precaria que habían decidido juntos. Y yo también me quedé, la verdad, me quedé Impactado, sobrecogido. una Sí, noticia impactante. sí, precisamente por el simbolismo que tenía todo esto, ¿eh? Bueno, mira, son las 20:27, 8:27. Yo sé que hay preguntas que en el chat no vamos a poder contestar, pero también hay un compromiso de cerrar esto a una hora prudente. Así que yo le cedo la palabra a José Manuel Morán. Antes, agradeceros de corazón, María Ángeles Durán, Lola Puga, María Dolores Puga, vuestra presencia aquí. Me pareció un debate interesantísimo. Antes de que lo diga José Manuel, que ya le he visto ahí apuntando cosas, os tendremos que volver a convocar porque esto da para mucho y estoy seguro que le acabo de quitar una de las ideas que iba a decir ahora mismo, pero es verdad. Yo creo que necesitamos seguir, ¿no?, profundizando porque había temas aquí importantes como que, oye, debatir sobre el aumento de la pobreza en los jóvenes y el aumento de la riqueza en los mayores. Bueno, había distintas preguntas que tenían interesantes que las dejamos para otra ocasión. Yo agradeceros de corazón el haber estado aquí, mil gracias y un abrazo a todos los que están siguiendo el programa. José Manuel, cuando tú quieras. Sí, gracias, Javier. Bueno, no es la primera vez que esto nos ocurre. Lo que pasa es que antes nos ocurría, hace yo creo que 9 años, todavía Borrell estaba aquí por España y no estaba por Gaza y no estaba haciendo estas cosas que hace ahora. Y tuvimos que suspender una sesión por la cantidad de temas que surgieron en un tema de transición energética y quedar para 15 días después, por una situación como esta. Habéis dado tantas ideas que yo he apuntado la cantidad de ciclos, Javier, que tú y yo vamos a tener que proponer. Lo bueno que tenemos es que María Sainz, que está en la Junta Directiva, tenemos una Junta Directiva a finales de febrero, pues que ella también lo cuente y pida también apertura para estos temas, porque los temas que habéis tratado son temas que no entran en la agenda pública. O sea, estamos muy preocupados por las transiciones digitales y por las transiciones energéticas, estamos muy preocupados por los temas geopolíticos, pero estamos muy poco preocupados por el desarrollo humano y cómo se traduce ese desarrollo humano en cada vivencia personal y en cada vida de ciudadanos más o menos anónimos y que evidentemente salen lateralmente cuando aparecen situaciones de estas. Yo, María Ángeles, te mandaré el artículo porque yo lo vi en el iPad cuando me acuesto, lo vi, pero no seguí leyendo porque me impresionó mucho la noticia. Y soy consciente de lo que puede suponer los procesos de eutanasia. El capítulo hizo una serie hace 4 años, me parece, en Barcelona, en la cual fue a iniciativa del Arzobispado de Barcelona, que nos pidió que ellos no querían asumir el tema y abrimos un debate sobre lo que podía significar esto en nuestras sociedades. Son temas que tendremos que volver sobre ellos. Y son temas, como todos los que habéis planteado, que nos dicen que no solo está cambiando los apoyos tecnológicos o los apoyos energéticos que tenemos y las modalidades por las cuales nos proveemos de energía, sino que está cambiando de tal forma la sociedad y para bien, en el sentido de que vivimos más, tenemos más capacidad de vida y en abrir también las fronteras, porque ahora cuando has dicho lo de las migraciones, yo por una serie de circunstancias pertenezco a una institución asesora del Ejecutivo y esta mañana ha salido este tema en cómo ha crecido la población española y cuántos son hijos de emigrantes. Y todos hemos recordado en la sesión que teníamos que hace unos años Angela Merkel planteó el tema de que la productividad en Alemania caería y sería necesario que se incorporaran del orden de 10 millones de nuevos alemanes para mantener los ritmos de creación y producción de ese gigante económico que ha sido Alemania y que ahora está en una situación más precaria. La migración es un mundo totalmente nuevo, incluso si alguno lo quiere, yo buscaré un artículo de Andrés Ortega sobre la cadena de los abuelos, en la cual recordaba que sorprendentemente muchos de nuestros niños están siendo cuidados por personas venidas del otro lado del Atlántico
al tiempo que dejan a sus niños al cuidado de sus abuelos en esas zonas. De ahí que la sesión ha sido una sesión llena de ideas, llena de sugerencias. A ti, María Ángeles, te he encontrado mucho más joven que la última vez que te vi, o sea, y estás mucho más desmelenada, y esto me preocupa enormemente, porque esto quiere decir que vas a plantearnos cada vez muchos más problemas. Yo te pediría que volvieras un poco a la seriedad de Lola, que se ha comportado como una académica, nos ha explicado muy claramente Es que cuáles son estoy los... jubilada, Juan ¿Eh? Manuel. Estoy Ya, jubilada, ya, no tengo sí, sí, necesidad de hacer compostura. no, no, ya, pero aunque sea así, te he visto yo demasiado juvenil. O sea que yo creo que debes de moderarte porque ya no tenemos edad para volver hacia atrás como has vuelto tú esta tarde. Pero ha sido espectacular las dos intervenciones que habéis tenido. Os lo agradecemos mucho. Y lo que pasa, Javier, que tú y yo tendremos que hacer una segunda sesión de esta sesión, porque este tema es uno de los temas nucleares de cómo vamos a organizar nuestra convivencia en esta sociedad, que se dice muy moderna porque a lo mejor utiliza el TikTok para que gentes como Biden puedan parecer algo más jóvenes, pero resulta que es una sociedad que no se está planteando los modos de vivir cuando están cambiando todos los entornos tecnológicos y energéticos y cuando están cambiando todos los entornos productivos y geopolíticos. Deberíamos de hacer una reflexión, porque el Club de Roma yo creo que es lo único que tiene que hacer, promover debates para hablar del desarrollo humano y para encontrar vías de cómo solventar las múltiples encrucijadas que la vida nos está provocando y que nos está planteando por delante. Así que muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a los que habéis hecho preguntas, muchas gracias, Javier. Y María, que me estás oyendo, que sepas que el día 29, esto si se lo contamos a don Isidro, nos va a suponer el hacer 3 ciclos más. O sea que es mejor que seas prudente ese día en la Junta Directiva y no digas que estos son los temas que hay que estudiar. Ya lo iremos haciendo poco a poco, pero sin la presión del presidente, que quiere que hagamos muchos de estos temas, porque estos son los temas reales que tiene nuestra sociedad delante. No son los temas que a veces escuchamos en las polémicas de nuestros mandatarios públicos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en breves fechas. María Ángeles y Lola, no nos vamos a olvidar de vosotras.